Comenzamos, estamos en la quinta semana y es la mayordomía acerca de la mente, de la conciencia, que es para mí algo muy importante. Quiero comenzar con una parte que es un tanto científica y aunque es información obsoleta porque se han hecho muchos más estudios, de alguna manera esta es neurociencia primitiva o primaria con respecto a los resultados que arrojó. Este estudio de un hombre llamado Paul MacLean, algo así, dijo que el cerebro se dividía en tres partes. Este es conocido como el principio de los tres cerebros. Y quiero decirles que de alguna manera esta es ciencia evolutiva, es decir, que ellos aseguran que nosotros tuvimos un proceso evolutivo y el cerebro se fue desarrollando. Pero quiero que nosotros, aunque sea teoría científica impráctica, obsoleta, lo tomemos con fines prácticos porque para los fines prácticos en los que el cerebro toma pensamiento o se desarrolla, son básicos e importantes para el tema de nosotros y de hecho se sigue usando esta teoría o este principio de los tres cerebros porque aunque es teoría obsoleta sigue siendo un tanto actual para el comportamiento del cerebro, por eso quiero compartírselas a todos ustedes. El cerebro se divide en tres. El primer cerebro que dice este hombre es el cerebro reptiliano o el cerebro motor. Está relacionado con los instintos básicos. Aquí está la supervivencia, la alimentación, el sueño, la procreación, es el sexo, la autoprotección. Es el centro más antiguo, por eso les digo que es evolutivo. Dicen que es el centro más antiguo evolutivamente y está asociado con la acción y la supervivencia física. El cerebro tiene una parte donde se encarga de la supervivencia. Este cerebro no piensa ni siente, o esta parte del cerebro no piensa ni siente. Simplemente actúa. Creo que a algunos de nosotros en algún momento nos ha tocado que frente a un problema, una circunstancia, una dificultad, actuamos instintivamente. ¿Les ha pasado? Miren, yo una vez me recuerdo que iba aprendiendo a patinar, tenía, no sé, unos 10 u 11 años, e iba cruzando la calle y me caí a medio de la calle y venía un carro. Entonces medio me incorporé como de rodillas y salí corriendo en rodillas así. Mi pregunta es, ¿lo pensé? No, lo pensé, simple y sencillamente actué por la autopreservación, me iban a atropellar. Esa es parte de lo que se conoce o se dice que es el cerebro reptiliano, la parte que es inconsciente, no piensa, no siente, simplemente actúa. Este mecanismo es un mecanismo de alguna manera, y no lo traigo en mis notas, de defensa o de autodefensa frente a cualquier peligro. Si nosotros estamos ante alguna situación o circunstancia estresante o ante un peligro inminente, nosotros actuaremos en base a la función de este cerebro que es instintivo, a actuar en función de la autopreservación. Número 2, el cerebro emocional o el centro emocional. Se encuentra en el sistema límbico del cerebro y está relacionado con las emociones, los sentimientos, las experiencias afectivas. Nos permite experimentar y expresar una amplia gama de emociones como el amor, el miedo, la alegría y la tristeza. Hay algo interesante con este cerebro, hermanos, y es que el cerebro límbico, el cerebro emocional, es un cerebro que no habla. Ojo acá, el cerebro límbico se dice que no habla. Y es interesante porque el cerebro límbico, hermanos, tiene el 85% de la toma de decisiones. Es decir, que el 85% de las decisiones que tomamos a diario es en base a los sentimientos. Es en base a cómo nos sentimos. Y esto es sumamente interesante porque es sumamente peligroso. Las decisiones que se toman en función de los sentimientos por lo general son engañosas, o nos llevarán a tomar malas decisiones. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es interesante que nosotros entendamos esto. 85% de nuestras decisiones las tomamos de manera irracional porque el cerebro límbico es el que se encarga de ese 85% de nuestras decisiones. Hermanos, esto de hecho hace relativamente poco lo confirmó Harvard, la Universidad de Harvard
andaba rondando entre el 90 y el 85% de nuestras decisiones. ¿Por qué es tan interesante esto, hermanos? Ok, ¿alguno de ustedes alguna vez ha dicho, es que me siento, ¿cómo te explico cómo me siento? Es que me siento, y aunque sentimos, no sabemos qué sentimos. ¿Por qué creen? Porque el cerebro límbico no habla. Entonces, al querer expresar lo que hay en el 85% de nuestro cerebro, no sabemos interpretarlos porque ese cerebro no habla. Es que me siento como si, ¿cómo te explico? No sabemos cómo nos sentimos porque no sabe hablar el cerebro límbico. Por lo cual nos vamos al centro intelectual o el cerebro intelectual, que está asociado con el pensamiento, con el razonamiento, con la lógica y con el procesamiento de la información. Es el centro que nos permite reflexionar, analizar, planificar y en general es el que se encarga de la toma de las decisiones. Este cerebro, hermanos míos, ronda entre el 15 y el 10% en la toma de decisiones. Lo que nos dice que nosotros tomamos 10% de nuestras decisiones de forma racional. Es interesante, ¿verdad? Y es que muchas de nosotros cometemos muchos errores. Porque nuestras decisiones no son una toma de decisiones racional, sino una toma de decisiones sentimental. Y de nuevo, el salmista dice, engañoso es el corazón más que todas las palabras. Más que todas las cosas. Ya me estoy inventando los textos. El cerebro intelectual o el cerebro racional es el que sí habla. Este sí sabe expresarse. Este sí tiene un contexto en el que expresa a través de las palabras el estado en el que se encuentra. Es el único que habla. El 85% del total de las zonas cerebrales de alguna manera son irracionales y solamente el 15% es una zona relacionada con la racionalidad. Ahora, yo tengo aquí algo, si me pones la siguiente, por favor, que a mí me pareció muy interesante. Partiendo de este principio que no tiene que ver con lo bíblico, yo quiero decirles que la conclusión a la que llegué a través de esto y a través de verlo con la palabra de Dios, con los lentes de la palabra de Dios, me doy cuenta que la Biblia nos llama a amar a Dios racional e irracionalmente. Se los vuelvo a decir, la Biblia nos llama a amar a Dios racional e irracionalmente. Les doy Biblia, Mateo capítulo 22, verso 37. Jesús les dijo, amará al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué? Prácticamente les está diciendo, amábamos a Dios racional e irracionalmente. Y si amamos a Dios irracionalmente, no necesariamente está mal, porque el 85% de nuestras decisiones son irracionales. Y Dios nos invita a que en un todo, una inmersión de todo nuestro ser, le rindamos nuestro amor al Señor Jesucristo. Lo que me lleva a la siguiente parte, hermanos, y es algo que yo siempre he dicho. El amor, hermanos, es una decisión, ¿estamos de acuerdo? El amor es una decisión. No solamente es una emoción, no solamente es un sentimiento, no solamente se trata de sentir bonito, no solamente se trata de sentir mariposas en el estómago, se trata de una decisión que nosotros tomamos conscientemente y eso es importante. Amamos de manera racional y amamos de manera irracional. ¿Cuándo amamos de manera racional? Cuando no tenemos ganas de amar a las personas. ¿Les ha pasado que a veces no tenemos ganas? Hasta con los hijos ocurre eso. ¿A poco no los hijos somos muchas veces difíciles de amar? Y a pesar de que muchos de nosotros seamos, y qué bueno que es el Día de la Madre, ¿verdad? Porque la madre es un ejemplo del amor irracional para nuestras vidas.
Bendito sea Dios que Dios depositó una estructura cerebral en la esencia de la mujer, porque si no este mundo ya se hubiera destruido, hermanos, si fuéramos todos de pensamiento racional. ¿Están de acuerdo? Ya nos hubiéramos matado, hubiésemos dejado morir a las crías, a los pequeños, a los bebés, a los niños. Bendito sea Dios porque a Dios se le ocurrió el invento de inventar a las mujeres. Parece pleonasmo y parece canción de que no se le entiende nada. ¿Cómo se llama? Guatemalteco. ¿Cómo? ¿Cómo sabes cositas, Hay quienes nos opinan que este pasaje de Mateo capítulo 22, verso 37, se trata de amar a Dios con todo nuestro ser. Estoy de acuerdo. Otros piensan, hermanos míos, que el corazón, el alma y la mente representan respectivamente la voluntad, los sentimientos y el entendimiento. De nuevo, la voluntad, el sentimiento y el entendimiento. De nuevo se los digo. La voluntad, el sentimiento y el entendimiento, las tres facultades que son inherentes al ser humano. Ahora les traigo tres frases interesantes, porque estamos hablando ya y entrando en tema de conversación. Qué bueno que me lo preguntaron, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Pero estamos hablando de voluntad, de sentimiento y de entendimiento. En realidad yo creo que la conciencia está compuesta de esto, de la voluntad, del sentimiento y del entendimiento. Y es una perspectiva muy peculiar, no sé, porque no la he leído, pero yo sí creo que la conciencia está compuesta de voluntad, del sentimiento y del entendimiento. Ahora bien, tres cosas que son importantes para considerar el día de hoy. La falta, ojo acá, hermanos, la falta de fuerza de voluntad es una como que lo decimos así. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos propuesto adelgazar, hermanos? ¿Cuántos de nosotros de aquí nos hemos propuesto, ahora sí voy a leer mi Biblia? Ahora sí voy a orar, ahora sí voy a tener hábitos correctos, ahora sí voy a cambiar mi vida radicalmente. Por lo general lo hacemos los primeros días del año. Pero, a ver, les digo de nuevo, la falta de fuerza de voluntad es una... ¿Cuántos enfermos mentales hay aquí esta mañana, hermana? Bendito sea Dios que aquí hay puro ángel. Pura cosa tan hermosa. Número 2. Tampoco los vengo a enfermar a todos ustedes, ¿eh? Sí que tengan esperanza, porque tal vez al final del mensaje Dios nos hable. Por lo menos hoy sí siéntanse enfermos. La mente es un magnífico criado, pero un amo. A ver, de nuevo, la mente es un magnífico criado, pero es un amo. Les explico cómo entiendo esta frase. Cuando nosotros tenemos control de nuestra mente y del poder que tiene nuestra mente, logramos hacer cosas extraordinarias, gloriosas. Pero cuando la mente tiene control o se sale de control la mente, entonces es un amo terrible. ¿Cuántos de nosotros no hemos traído un sonsonete en la cabeza que no nos deja y no nos deja y no nos deja? Ese sonsonete tal vez nos esté acusando, nos está acusando, nos dice eres tonto, nos da vergüenza, te equivocaste, eres esto, eres aquello. Entonces, nuestra mente se convierte en un amo terrible. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, amén o no amén? El autoconocimiento es la parte número 3. Ese es el primer paso del autodominio.
El autoconocimiento es el primer paso del autodominio. Se los vuelvo a decir. El autoconocimiento es el primer paso al autodominio. El autoconocimiento es el primer paso al autodominio. Es decir, hermanos, se los he dicho en otra ocasión y para mí es importante. Y hermanos, no, por favor no me estén distrayendo tanto porque luego hago el mensaje bien largo, ¿ok? Nos vamos a ir tranquilos, no me distraigan porque hoy sí quiero terminar temprano. A ver, miren, es que es horriblemente. El otro día le pregunté a un amigo, oye, ¿cuáles crees que son las debilidades de tu carácter? ¿Y saben qué me contestó? Que no sabía, que probablemente no tenía. Entonces yo le dije, Miguel, eso no es cierto, me lo inventé. Que sé que les encanta el chisme también. A ver, el autoconocimiento es la primera parte del autodominio. Yo sé que soy bilioso, pero soy bilioso con B grande, hermanos. Yo sé que soy muy desesperado. Yo sé que soy tremendamente aferrado. Soy necio. Yo sé, a ver, discúlpenme, y editas esto no lo metas. No te creas, sí déjalo porque luego sirve. Les voy a decir una cosa, hermanos, si es un error de mi carácter terrible, yo me considero muy inteligente. Es pura arrogancia, lo sé. Pero yo me considero tan inteligente que cuando recibo el consejo de otros, rara vez lo tomo porque ellos no son tan inteligentes como yo. Lo sé, hermanos. Estoy hundido. Pero ustedes están más porque yo estoy predicando al día. Mi hijo contestando. Bueno. Cuando yo estoy peleando conmigo mismo, ¿contra quién estoy peleando? Si yo estoy peleando contra mí mismo, ¿contra quién estoy peleando? Contra un necio. Contra alguien que no acepta el consejo de nadie. Porque aceptaría el consejo de mí mismo. Entonces, si yo no conozco a mi enemigo, no voy a saber cómo dominarlo, ¿estamos de acuerdo? Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos autoconozcamos. Es un proceso importante en nuestras vidas. Es un proceso fundamental. Ahora, no les estoy hablando de psicología, les estoy hablando de la Biblia, lo que la Biblia enseña al respecto. Y vamos a ir avanzando, aunque parezca un término psicológico. Yo les invito a que ustedes tengan un autoconocimiento de sus vidas. Quiero compartirles 3 conceptos antes de comenzar con el mensaje ya en forma. Quiero hablarles primero de la noción. La noción es poner luz, y aunque parezca que ya me salí de tema, quiero que al final logramos conectar todo para llegar a un entendimiento de lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. La noción es poner luz a algo que no se podía ver. Es lo contrario a la ignorancia. De nuevo, la noción es poner luz a algo que no se podía ver. Es lo contrario a ignorancia. Es decir, cuando nosotros tenemos la noción de algo es cuando decimos que nos cae el 20. Y cuando nos cae el 20 es porque nosotros estamos viendo algo que anteriormente no estábamos viendo. Y el concepto nos dice que a lo que no estábamos viendo, ahora le pusimos luz, lo enfocamos, lo prendimos,
y ahora tenemos una magnitud de lo que está ocurriendo. Los seres humanos, hermanos, rara vez tenemos la noción de lo que ocurre, por lo menos en nuestro interior. Ahora, muchas veces nosotros ni siquiera queremos echar luz a eso que no conocemos, porque no nos queremos, tenemos miedo de darnos cuenta que hay ahí. A ver, ¿alguno de ustedes ha ido por la noche, no sé, con una linterna y de repente ve algo que sale en la oscuridad? Por ejemplo, las cucarachas salen en la oscuridad, los ratones salen en la oscuridad. Y cuando echa uno luz, pues se da cuenta de todos los bichos y las cosas que hay acerca de su alrededor. Y muchas veces nosotros no queremos poner luz o llegar al sentido de la noción nuestra porque estamos poniendo luz a una parte de nosotros en la que hay cucarachas, ratones, cosas que conscientemente queremos ignorar. ¿Me estoy explicando? ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? ¿Están aquí? ¿Están enfocados? ¿Totalmente presentes? ¿Totalmente conscientes? ¿Sí, hermanos? Bueno, esa es la noción. El Salmo 119, porque es tan bonito que la Biblia siempre nos enseña primero antes que la ciencia y que todas estas cosas. Salmo 119, 105 dice, lámpara y lumbrera mi camino. ¿Saben qué está diciendo el salmista? La palabra de Dios hace que me caiga el 20. Porque la palabra de Dios es una lámpara que me anda viendo por donde no tengo noción de las cosas. Porque estoy echando luz a algo que yo desconocía o que no estaba viendo. Qué bonito cuando entendemos la palabra de Dios a partir de otras perspectivas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que tú me muestras de lo que no tengo noción para que yo pueda caminar con seguridad. ¿Cuántos le damos gracias a Dios porque su palabra es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino? Es la palabra de Dios que nos hace que nos caiga el 20, que reflexionemos, que salgamos de nuestro punto ciego, que ya no ignoremos el sesgo de nuestra mente, sino que la palabra de Dios nos revela muchas cuestiones de nuestro interior que son fundamentales cambiarlas, exterminarlas, matarlas, herirlas de muerte y rematarlas. La noción como primer concepto. Número 2, la conciencia. La conciencia. ¿Cuántos de las mamás han dicho, es que ¿por qué no eres consciente? Alma mía de mi hijo. Quisiera que un día fueras consciente. A ver, ¿cuántos de aquí quisieran meterse en la cabecita de sus hijos y tener 2 palanquitas así para... Como Plankton manejaba a Bob Esponja? Porque la conciencia involucra la voluntad, el sentimiento y el entendimiento. La conciencia involucra la voluntad, sentimiento y entendimiento. Salmos, capítulo 16, verso 7. Bendeciré a Jehová. ¿Puedes decirlo fuerte conmigo? Bendeciré a Jehová. A ver, hermano, un poquito más fuerte, ¿sí? Bendeciré a Jehová. A ver, bueno, ¿quién le está enseñando, Jehová o la conciencia? ¿O será que Jehová nos habla a través de la conciencia? Jehová, Dios, nos enseña a través de la conciencia. Miren, no tenía planeado esto, pero se los voy a decir como algo que no me están preguntando. Esta semana veía acerca del arca del pacto. El arca del pacto, el otro día me pregunté a mi mamá, ¿y dónde está el arca del pacto? Hay varias teorías acerca del
del arca del pacto, que era donde residía la presencia de Dios. Todos lo recordamos que Dios se manifestaba en el arca y movían el arca, y a donde movían el arca ahí se movía la presencia de Dios. Había un lugar específico de tiendas cuando eran errantes por el desierto. Y después se construyó un templo para el arca donde la presencia de Dios habitaba, ¿sí? Era muy notable que la presencia de Dios habitaba ahí en el arca. Y hay varias teorías acerca de que está perdida y otros que por ahí la tienen escondida. Algunas teorías dicen el último momento en donde la Biblia se dice que se tiene entendimiento del arca es cuando Nabucodonosor de Babilonia llegue a destruir el templo. Una de las teorías dice que también queman el templo y con el templo queman el arca. Algunos otros dicen que fue robada por un hijo de Saba y el rey Salomón. Algunos otros dicen que el último rey, no me acuerdo cómo se llama, el último rey de Judá, lo escondió en unas cuevas que están bajo la ciudad de Jerusalén. Algunos otros dicen que los caballeros templarios se la robaron y ahí la tiene el Vaticano. Otros que la llevaron a Francia porque los nazis la estuvieron buscando en unas edificaciones en medio de montañas, de unos templos bien interesantes. Otros dicen que está en Etiopía. Dicen que el arca era, de alguna manera, los científicos. Era como un instrumento de guerra. Pero nosotros tenemos entendido que el arca era en donde habitaba la presencia de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo todas estas cosas? Porque hay mucha gente que está buscando el arca como un símbolo de la presencia de Dios. Pero Jesucristo, cuando vino a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, entonces nos constituyó a nosotros templo, ¿sí? Y dentro del templo está el arca ahora. Ya no está de manera física. Lo que habitaba el arca, la presencia de Dios, ya no habita el arca del pacto, habita a los creyentes cristianos. Es decir, que la presencia de Dios ya no está en un lugar exterior, está en un lugar interior. Para mí esto es algo increíblemente, hermano. Ahora nosotros somos pequeñas arcas por el mundo de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro interior. Muchos de nosotros, tristemente, queremos escuchar la voz de Dios de forma audible cuando la voz de Dios está en nuestro interior. Muchos de nosotros de pronto nos frustramos porque no escuchamos la voz de Dios. Algunos de nosotros decimos, pues a mí ¿cuándo me va a hablar a Dios? Porque de pronto vemos la experiencia cristiana, espiritual de muchos creyentes. Y yo he visto de repente cómo hay gente que Dios le habla y le habla y le habla y le habla. Y luego yo digo, ¿y a mí por qué no me habla? Es que probablemente Dios también habla a través de nuestras conciencias. No en voz audible, pero sí en nuestro interior. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? David lo sabía. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mi conciencia. Avanzo. Quiero hablarles de un término y lo voy a dejar como otro paréntesis aquí. Hay un término que ahorita está muy de moda y es un término que se utiliza en los altos niveles ejecutivos y se supone que es información todavía un poco reservada para ciertas élites de liderazgo mundial que ahora están siendo reveladas a los simples mortales, para que nosotros los tengamos como una herramienta que ayuda a nuestro beneficio, a nuestra administración, a nuestra conciencia, a nuestro enfoque, a nuestro liderazgo, a nuestra familia, a nuestra empresa. Este término es un término que está en inglés, es el término de mindfulness. Mindfulness. Disculpen mi inglés, pero por lo general hablo francés y se me dificulta. El mindfulness es el proceso de observar de forma activa los cambios. Cuando haces esto, te sitúas en el presente. Te haces más sensible al entorno y obtienes otra perspectiva.
Cuando yo leo estas cosas, de pronto estoy leyendo mi Biblia, porque a la par que leo muchas cosas raras, me tengo que poner a leer la Biblia, por otra cuestión que les platicaré después. Pero yo tengo que ser disruptivo en cuanto a mi lectura, porque necesito algo que me haga contrapeso con todo lo que el mundo enseña. Porque para mí lo más importante es lo que enseña la Biblia, y siempre tengo que estar teniendo una referencia a la luz de la Escritura acerca de lo que yo consenso como el conocimiento humano. Y es muy importante, por eso de hecho se los digo y se los comparto. Pero es más importante la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del mindfulness? Salmo capítulo 105, verso 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Ahí les va. El mindfulness, lo estoy diciendo muy mal, esa cosa nos dice que nosotros vamos a ser más productivos o tendremos menos estrés si nosotros nos situamos en el presente y estamos constantemente enfocados y conscientes a nuestro alrededor. Y esta gente dice que para que nosotros estemos enfocados y conscientes a nuestro alrededor, tenemos que tener un ejercicio de respiración. Que ellos dicen que todas las mañanas, miren, hay algo muy interesante. Se comprobó por hechos científicos que la mañana es el momento en el que el cuerpo segrega más cortisol, que es la hormona o el neurotransmisor del estrés. Cuando nosotros nos despertamos, lo primero que pensamos es en todos los pendientes que vamos a tener en todo el día, ¿sí o no? Algunos de nosotros queremos acallar esa voz de los pendientes con lo primero que hacemos en el día es visitar las redes sociales. Hay gente que lo primero que hace en el día es sacar su celular. Y cuando sacas tu celular puedes ver una cantidad increíble de información, eso se llama infoxicación. Es decir, que mientras tu cerebro está segregando cortisol, porque eso ocurre en el cuerpo, y tú estás viendo más noticias, lo que estás haciendo es simplemente contaminar tu cuerpo. Y cuando comienzas mal el día, entonces es probable que durante el día tengas problemas para regular tu temperamento, tu conciencia, tus sentimientos. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Que siento como que les estoy diciendo muchas cosas y necesito que estén pendientes, que no se distraigan, porque el punto es importante. El mindfulness nos dice que nos tomemos un momento para enfocarnos en nuestra respiración y en lugar de estar pensando en todos los pendientes, no como ignorándolos, nuestra respiración hace que ese cortisol se disminuya y empecemos a producir otras neurotransmisores que son beneficiosos para el cuerpo, porque nosotros nos concentramos y nos enfocamos en la respiración y empezamos a dejar el estrés, la preocupación. A mí me llama mucho la atención cómo el salmista estaba siempre consciente de su respiración. Entonces, ¿te has puesto a pensar de pronto en tu respiración? Tal vez sí o tal vez no, dependiendo de qué tan tu análisis introspectivo haces. Cuando nosotros estamos enojados, respiramos como bufando, ¿verdad? Cuando estamos estresados, el corazón tal vez nos lata más rápido y la respiración sea más agitada. Cuando nosotros respiramos profundo y nos damos cuenta del entorno, del presente, de los cambios que están ocurriendo a nuestro alrededor, entonces nosotros empezamos a sentir tranquilidad y quietud. Por eso el salmista decía, todo lo que respire. O sea que cada que él respiraba, él imaginaba que su respiración era adoración al Señor. ¿Has pensado que tu respiración es adoración al Señor alguna ocasión? Yo sí lo he pensado porque la respiración de mi hijo es muy notable. Y él respira muy fuerte por la cánula que tiene. Y a mí me llama nada de gozo saber cómo su vida tiene un propósito tan extraordinario por el solo hecho de respirar.
Y me llama mucho la atención como él respira tan fuerte que yo creo que él alaba a Dios más fuerte que yo porque él respira más fuerte. ¿Lo oyeron? Mi conciencia me mantiene pendiente de su respiración desde ya, aunque esté predicando. Y a veces me gusta porque cuando estoy predicando respira fuerte. No sé si su espíritu me dice, amén, pastor. Amén, papá. Así es, sí es cierto. ¿Por qué es importante la conciencia, hermanos míos? Siembra un pensamiento. ¿Lo oyeron? Siembra un pensamiento y cosechas una acción. Siembras una acción y cosechas un hábito. Siembras un hábito y cosechas un carácter. Siembras un carácter y cosechas un destino. Esto es para mí sí, importantísimo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su pensamiento de su corazón? ¿Qué dice? Eres lo que piensas, está diciendo, ¿no? Eres lo que piensas. A mí siempre me llama mucho la atención cómo hay gente que siempre está pensando como ratero. ¿Sí? Hay gente que siempre está pensando, no, yo me fijo mucho en eso. Hay gente que siempre, no, mira, agarra la bolsa porque te la pueden robar. Cierra la ventana, haz esto, haz lo otro. Es como que, ¿cómo sabes cositas? ¿Cómo sabes cómo actúan los rateros? O hay gente que solamente está pensando en tragedia, ¿sí o no? No hay nada que me cause a mí más. Miren, la compasión es algo sano, la lástima es algo insano. Hay mucha gente que a mí me causa lástima, lamentablemente. Porque hay gente que vive enferma únicamente por sus pensamientos. Conozco a personas que viven enfermas únicamente por su pensamiento. Tu pensamiento está enfermo, tu cuerpo va a estar enfermo. El pensamiento y el corazón, como es el pensamiento, como es el corazón, tal es. Como hay gente que has visto que es tan bonita, que es tan generosa, que quieres abrazarlas porque se siente rico abrazarlo. Bueno, tal es su pensamiento, tal es. ¿Cómo son nuestros pensamientos, hermanos? Porque estamos hablando de la mayordomía y es al concepto que quiero llegar ahora. Hay un concepto que dice lo siguiente, habla acerca de la economía de la atención. ¿Alguien alguna vez ha escuchado acerca de la economía de la atención? O sea, ahora somos tan capitalistas que ahora hasta tenemos que ponerle cifras a la atención y a la conciencia. La economía de la atención. Bueno, el concepto es un tanto interesante para el estudio de la palabra de Dios el día de hoy para todos nosotros. La economía de la atención, ¿me siguen aquí, hermanos? Es la capacidad de mantener el enfoque. Es algo sencillo, la economía de la atención es la capacidad de mantener el enfoque. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Por qué no todos contestan, hermanos? Ahí les va. Los estudios demuestran que la gente dedica casi el 47% de su tiempo pensando en algo que no está haciendo en el momento. Ahora se fijan por qué soy tan insistente. ¿Están aquí, hermanos? ¿Me siguen? ¿Cuántos están muertos? Amén. Porque de todos los que estamos aquí,
47% de su pensamiento anda en Turquetistán, hermanos. Amén. Eso, hermanos, miren, aquí todos completamente presentes, completamente conscientes. ¡Qué bárbaros! ¡Qué iglesia tan maravillosa tenemos! El 47% de las personas que están aquí están pensando en Kuala Lumpur. Y otros están aquí. Y al ratito se me van a ir y les voy a decir, están aquí, hermanos, y a lo mejor tu pensamiento va a decir, ay no, si está aquí. Ay no quiero estar ausente porque el pastor se va a ir sobre mí con el bullying. Es probable que yo use el bullying para mantener la concentración de todos ustedes. No porque yo sea bully, sino porque es una herramienta de concentración que yo uso. ¿Amén o no amén? Justificando mis errores de carácter, ¿verdad? Pero sonó bonito. Siguiente. Tenemos a diario 80,000 pensamientos. 80,000 pensamientos. Ojo acá. 65% son de nuestro pasado. 5% son de nuestro futuro y 30% son de nuestro presente. Se los vuelvo a decir, de todos los pensamientos que tenemos en el día, 65% son del pasado, 5% nos estaremos concentrando en el futuro y 30% serán del presente. De nuevo, hermanos, nos concentramos más en cosas que pasaron y que van a ocurrir que de lo que está ocurriendo en el presente. Hermanos, es tan sencillo como esto. Se los pregunto de vez en cuando, ¿cuántos de nosotros no hemos ido de camino conduciendo al trabajo y de pronto decimos, ¿y cómo llegué aquí? Voy a quemar a mi mamá. Ni modo, es para que cambies. El Señor te está hablando. Cuando yo sé que mi mamá va manejando en automático es cuando no le erra ningún bache. Y luego está así un cráter de 4 kilómetros de diámetro y lo caemos. ¿Y que no lo viste, ma? No lo vio, ¿por qué? Porque iba manejando sin ver, hermanos. ¿Sabes por qué ocurre en la mayoría de los accidentes hoy en día? Porque vamos en piloto automático. A ver, ¿te ha pasado que te estás bañando y no te acuerdas si ya te pusiste champú en el cabello? A ver, hermanos, ¿qué comieron el día de ayer? ¿Se acuerdan? Si te acuerdas es porque comiste algo rico, a lo mejor no te acuerdas. A ver, hermanos, último ejemplo. ¿Cuántos de nosotros sabemos en este momento que ya casi estamos a mitad del año? Y dices tú, ¿y qué he hecho si ya vamos a mitad del año? Porque estás en automático y no te das cuenta que el tiempo pasa sin ser consciente de tu presente. ¿Sí o no? Bueno, aunque no me digan que sí o que no, hermanos. Gracias, hijo. Pasado, hermanos. 65% del pasado. El pasado no es más que remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Es el sentimiento de culpabilidad que tiene una persona
por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Hay gente que sigue sufriendo por los errores del pasado. O más bien hay rara gente que no sufre por los acontecimientos del pasado. Biblia. Isaías capítulo 43, verso 18. No os ¿qué? A ver, lo leemos juntos, hermanos. Están aquí, me siguen. Vamos a leerlo a las tres. 1, 2, 3. A ver, hermanos. Yo he cometido un montón de errores. Errores brutales. Errores catastróficos. Errores que han cambiado el curso de mi vida brutal y radicalmente. Y muchas veces me encuentro pensando en el pasado. Es terrible. Es terrible, es triste. Es triste pensar en los errores del pasado porque nos causan remordimiento, culpa, tristeza, ansiedad, depresión, angustia. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel a través de Isaías? No os acordéis de las cosas pasadas. Ahora, hermanos, presten muchísima atención. ¿Sí? ¿Están aquí? A ver, hermanos, están aquí. Miéntanme, no me importa. ¿Están aquí? Los que estén aquí digan pi, 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 por favor. ¿Están aquí, hermanos? A ver, no recordéis las cosas pasadas. Hermanos, lamentablemente la memoria se dispara con muchas cosas. La memoria se dispara con un olor. La memoria se dispara con una canción. Animal rastrero, escoria de la vida. Y tú dices, amén, amén, amén. Suave, ¿cómo te mata? ¿Cómo es? Ah, no se la saben. ¿Cómo te mata? ¿Cómo me mata tú? ¿Messi? Mirada suave, es el perfume de tu piel. Nomás porque no puede ser el que levanta el pie. Una película, un aroma, una comida, puede disparar la memoria del pasado. A ver, no os acordéis de las cosas del pasado, pero ahí les va la otra parte, ni traigáis a la memoria. ¿Sabes qué es esto? Esto es intencional. Lo primero ocurre por la experiencia de vivir. Y la segunda es porque nos encanta estar reviviendo las cosas del pasado. Nos encanta. Estamos a duro, lo traemos, lo queremos recordar. Intencionalmente lo hacemos. Yo muchas veces me he encontrado que intencionalmente quiero recordar cosas que tengo que olvidar.
o que no tengo que recordar. No os acordéis de las cosas pasadas y ni traigáis a memoria voluntariamente las cosas que nos causan. ¿Sí, hermanos? ¿No, hermanos? ¿Amén, hermanos? ¿No, amén, hermanos? Salmo 30:11. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de su palabra, llegamos cansados del camino, sedientos del Señor. Un desierto he cruzado, sin deudas he quedado. No es sin deudas, ¿no? Sin fuerzas, no, sin deudas tengo un chorro. Entonces lo que dice David es que Dios nos quita el traje de soldados y nos pone traje de fiesta. Porque para venir a la fiesta, que es la vida eterna, hermanos, hay que venir bien vestidos. No puedes venir con tus harapos, no puedes venir con tu traje, con tu uniforme militar. No puedes venir como un pordiosero. Por eso dice el salmista: convertiste mi lamento boliviano, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Pues el Señor nos invita a vestirnos de fiesta. Para dejar el lamento, para dejar el remordimiento, para dejar las cosas que están en el pasado atrás y no traerlas voluntariamente a la memoria. Avanzo, hermanos, porque ustedes me detienen mucho. Número 2. Hablamos acerca de los pensamientos del futuro. Y el futuro solamente nos trae afán y ansiedad. La palabra afán significa ansiedad, preocupación, lo que divide. Fíjense, el afán es lo que divide, lo que distrae a la mente. El afán divide la mente. Y eso se llama disonancia cognitiva, que muchas de las veces, por no quiero enfermarlos, termina en una neurosis. Eso es lo que produce la ansiedad. Una cabeza dividida. Entonces, como estás en muchos flancos, están pensando en el dinero, en la familia, en el papá, en el mamá, en el trabajo, en el transporte, en la casa, en los viles, en los más viles, en los serviles. Entonces tienes la mente dividida. ¿Sí? Y la respiración hace que te enfoques en un solo punto. Enfoque, conciencia. Mateo capítulo 6, verso 31 al 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. A ver, ¿se fijan la mente dividida? Estás pensando al mismo tiempo qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, qué. ¿Te fijas la mente dividida en el pasaje? ¿Se fijan la mente dividida en el pasaje? Sí, no, sí, díganme algo, hermanos. Que están dormidos, lo que sea. Respóndanme. A ver, mente dividida, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué voy a hacer de comida? ¿Qué vamos a vestirnos? Que ya se vienen los pagos, ya esto, lo otro. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, lo segundo, está hablando en futuro, ¿verdad? Está diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué haremos? La predicción es una ilusión, hermanos. La predicción es una ilusión. ¿Cuántos de nosotros iba a traer un meme y se me olvidó? ¿Está el Doctor Stranger? ¿Alguien se acuerda de esa película? Si no se acuerdan, está bien, hermanos. Usted tiene más de 50 años. Y el Doctor Stranger tiene la gema del tiempo y puede visitar múltiples mundos, múltiples alternativas al mismo tiempo. Y se pone bien loco y empieza a visitar miles y miles de millones de posibles futuros. Creo que alguien a la que le mandé el meme apenas lo entendió. Entonces le dice, no estás visitando el futuro, lo que tienes es ansiedad. Hermanos, la ansiedad es visitar muchos mundos en el futuro. ¿Qué ocurre si pasa esto? ¿Qué ocurre si va a ser esto? ¿Qué ocurre si estamos haciendo esto? ¿Qué ocurre si haremos aquello? Entonces tienes la mente dividida como el Doctor Stranger y lo único que tienes es ansiedad por el futuro, por algo que no existe, por una ilusión, por la sensación de control que nos da el pensar en que nosotros tenemos el control de las cosas. Cositas. ¿Qué es la ansiedad, hermanos? Que nos produce los pensamientos del futuro. Tengo un pasaje. ¿Qué es la ansiedad? Es pues la ansiedad. ¿Me lo pones, porfa? ¿Se trabó? ¿No está? Ahí va. Hebreos 11:1. Es pues la ansiedad la certeza de lo que se espera. A ver. ¿Es pues la ansiedad la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque la ansiedad es poner nuestra fe en el lugar equivocado. El pasaje dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos la certeza de que Dios va a bendecir nuestras vidas, la convicción de que Él lo va a hacer. Y cuando tenemos ansiedad, tenemos la convicción de lo que estamos esperando y la certeza de que nos va a ir de la fregada. He visto 14 millones de futuros. Es que tienes ansiedad. Estoy tergiversando el pasaje, ¿estamos? Pero en mi concepto suena exactamente a lo mismo. Es la ansiedad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si piensas que te va a ir mal, si piensas que tu familia va a estar mal, si piensas que tu matrimonio va a fracasar, es tu convicción de lo que no estás viendo y se va a cumplir. Disculpen, hermano. Me voy rápido, presente. Vimos el pasado, el futuro y ahora nos vamos al presente. Mateo capítulo 6, verso 33 al 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, ¿qué dice? Del día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Basta qué? El presente, basta el presente.
Basta el presente, sitúense en el presente. No se vayan al pasado en el remordimiento y no se vayan al futuro en la ansiedad. Concéntrense en su presente. Concéntrense en su presente. Concéntrense en su presente. Concéntrense en su presente. Practica el hábito de vivir el presente. Completamente presente, completamente consciente. Practica el hábito de vivir el presente, completamente presente, completamente consciente. Una vez más, practica el hábito de vivir en el presente, completamente presente, completamente consciente. Les voy a dar, disculpen, me estoy tomando más tiempo, perdónenme, I'm sorry for you, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando nos concentramos en el presente? Este es algo maravilloso y glorioso, hermanos. Cuando nos concentramos en el presente, se activa en nosotros la empatía. Ya hay una cosa que le llaman la triada de la empatía. Presten mucha atención, están aquí, no se me pierdan, vuelvan. Todo el 47% vuelvan. La triada de la empatía. Empatía cognitiva, hermanos. Es la habilidad de entender el punto de vista de otras personas. La empatía cognitiva es la capacidad de ver el punto de vista de otras personas. ¿Sí? La empatía emocional, hermanos. La empatía emocional es el segundo nivel de la triada de la empatía. Es la habilidad de experimentar los sentimientos de otra persona. Cuando nosotros nos metemos y entendemos el pensamiento de otra persona es el primer nivel. Cuando nosotros estamos con una persona y compartimos o entendemos, no necesariamente compartimos, simplemente entendemos los sentimientos de otra persona. Pero a mí lo que me parece magnífico es el tercer nivel. El tercer nivel es la preocupación empática. La habilidad para percibir lo que la persona necesita de ti. A ver, hermanos. Cuando te sitúas en el presente, estás enfocado, entonces se empieza a crear empatía en tu vida. Y el nivel más profundo de la empatía es lo que nos hace percibir qué necesitan las personas de nosotros. A ver, les explico el ejemplo, está muy sencillo. Cuando nosotros estamos viviendo en el presente, sabemos qué necesitan nuestros hijos de nosotros. Caballeros, hombres, presten atención, si hay algo que nos encanta a nosotros, es vivir en automático. Cuando tú vives en el presente, eres consciente de lo que tu esposa necesita. Cuando una mujer vive en el presente, está consciente de lo que su esposo necesita. Es que yo no sé qué quiere aquella. Es que no estás teniendo preocupación empática. Es que no sé, nada le da gusto. Es probable que no estés prestando atención de lo que esa persona necesita de ti. Es que nada le tiene contenta. Si yo trabajo un montón de horas, si yo les doy dinero para mis hijos, los domingos los llevo al McDonald's. No, es que tus hijos, no estás entendiendo que tus hijos no quieren ni dinero ni McDonald's. Lo que tus hijos que quieren es a ti. Estoy terminando. Quiero hablarles de la vida interior. Mucho ojo. Todo el 47% que anda en Kuala Lumpur, regresen, hermanos. El avión está a punto de aterrizar. Habrá turbulencias en el camino. Por eso abróchense bien su cinturón. La vida interior es una vida que busca a Dios en todo, una vida de oración, una vida práctica que vive en la presencia de Dios. Es un concepto.
Connota una conversación íntima y amistosa con Él y una decidida atención a la oración interna frente a las acciones externas. Mientras estas últimas se transforman en medios de oración. Mateo capítulo 7, verso 21 y 23. Es un pasaje bien raro que nos habla acerca de la vida interior. A ver, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. Hermano, ¿sabes lo que implica el compromiso de echar fuera demonios en la vida espiritual? Es lo más horrible. Echar demonios no cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando de alguien que echaba fuera demonios. Está hablando de alguien que profetizaba. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Está hablando de un no creyente? Está hablando de un cristiano, de un creyente, de un fiel, de un comprometido, de alguien que conoce el evangelio, de alguien que conoce el poder de Dios. ¿Sí? Gracias, hijo. Verso 23, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así termina el verso 23, ¿sí? Y entonces les declaré, nunca os conocí. ¿Quién está declarando estas palabras? Dios. ¿Sí? No que Dios... A ver, ¿quién sabe que Dios en sus atributos es omnisciente? Entonces no los conocía. A ver. Si Dios es omnisciente, ¿por qué no conocía a estos? Porque no tuvieron una comunión de Dios. Bueno. La fuerza de la palabra bíblica traducida con el verbo conocer tiene que ver con la manera personal íntima en que se conoce a alguien cuando existe una relación. Hermanos, a veces es notorio y a veces es notorio. Yo soy pastor y en su nombre puedo echar fuera demonios y hacer milagros, pero ustedes no saben cómo está mi vida interior. Y yo probablemente los pueda engañar. Los podría engañar, como engañan muchos. Cuando sabes que la vida interior no respalda el ministerio, entonces esas iglesias están en un peligro muy grave. Luego nos damos cuenta de que cuando la vida interior no respalda el ministerio, empiezan a ocurrir cosas graves. ¿Sí? Bueno. En Apocalipsis 3:20 nos enseña algo que concuerda con esto. He aquí, dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? ¿Entraré a dónde? A Él. Entraré a Él. Entraré a Él. ¿Y luego qué dice? Cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, una de las fórmulas más eficientes que yo tengo de conocer a la gente es invitarlos a comer. Por alguna extraña razón, cuando uno come después de la sobremesa, empieza uno a comer prójimo, ¿sí o no? Bendito sea el Señor, porque somos una cosa hermosa para comer prójimo.
¿Amén o no amén? Ay, gracias, hermanos, puro ángel aquí, benditos del Señor. Gracias a Dios que ninguno de ustedes come prójimo. Yo creo, y no solamente yo creo, sino hay más personas haciendo una correlación con esto. Las personas que echaron fuera demonios, hicieron milagros, son personas que no le abrieron la puerta al Señor Jesucristo. Son personas que nunca permitieron al Señor hacerse dueño de su conciencia. Que nunca le invitaron a la conciencia a decirle: Señor, aquí hay un montón de cosas que están mal. Señor, no sé ni qué tantas cosas estén mal, porque hay muchas áreas en mi mente que están oscuras. Y necesito que tu palabra sea como una lámpara a mis pies y como lumbrera a mi camino, para que las cosas que están ahí, las cucarachas, los ratones, las cochinadas, las habitaciones abandonadas, tú les eches la luz para que las empecemos a limpiar. Y entonces tú y yo establezcamos una relación, Señor. A ver, hermanos, estoy terminando. Me he dado cuenta cómo yo no le permito al Señor entrar a ciertas cosas de mi mente, porque son muy mías. Mis fracasos, hermanos, son muy míos. Mis fracasos, miren, hermanos, les hablo de mi alma y de mi corazón. Últimamente he estado experimentando ansiedad porque mis recuerdos del pasado son muy míos y no permito que el Señor entre en ellos. Son muy míos, son mis errores. Hermanos, son mi vergüenza delante del Señor. Mis errores son mi vergüenza. Y como yo tengo vergüenza, yo espero que el Señor no los vea. Hermanos, ¿qué pasó cuando Adán cayó en el huerto del Edén? Se escondió porque tuvo ¿qué? Y la relación que tenían personal se rompió. Entonces Adán ya no conoció al Padre y el Padre ya no conoció a Adán. No porque no fuera omnisciente, sino porque él intencionalmente le dijo: tengo tanta vergüenza que en esto no te metas. Tus errores del pasado te provocan tanta vergüenza que no permites que el Espíritu de Dios haga algo glorioso. Hay muchos que sufrimos con la pérdida de un ser querido, con la separación de un ser querido, que nos representa una vergüenza. Y en nuestra vergüenza nos estamos alejando de la comunión con Cristo, de la comunión con el Señor. Y llegaremos un día a la presencia del Señor y nos diga: no los conocí. No los conocí. Servías en la iglesia, pero nunca te conocí. Nunca supe que había en tu interior. Nunca tuviste una mayordomía de tu cabeza y de tu conciencia para rendirme todas las áreas de tu vida. Y yo hubiera hecho cosas gloriosas. Yo te hubiera perdonado, yo te hubiera restaurado. ¿Sabes qué hubiera hecho? Hubiera cambiado tu lamento en baile. Te hubiera cambiado las ropas de militar, las ropas de un andrajoso, por ropas de fiesta. Pero nunca me permitiste entrar a tu cabeza. Tus pensamientos eran tuyos y sabes que no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. La mayordomía de la conciencia nos hace entender, hermanos, que necesitamos rendirle la totalidad de nuestro pensamiento al Señor. Hermanos, la mayordomía de la conciencia nos enseña que al Señor tenemos que darle la totalidad de nuestros fracasos. Hermanos, la mayordomía de la conciencia nos dice que nosotros tenemos que darle la totalidad de nuestros errores, como la totalidad de nuestras victorias, de nuestros triunfos, La mayordomía nos enseña el día de hoy que si no rendimos todo nuestro ser interior, nuestra vida interior al Señor, un día el Señor nos va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Y entonces, hermanos míos, estaremos
muertos, destruidos por la eternidad. Entrégale tus errores al Señor. Entrégale tus vergüenzas al Señor.